Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde Dubái. Y allá en Caguas, Puerto Rico, está el profesor Pedro Rosario Barbosa, con quien estaré conversando sobre la muerte del apóstol Pedro y una gran pregunta, que es que si llegó a Roma. Saludos, Pedro, tu tocayo. Buenas, buenas. Estaremos conversando Buenas sobre a todo el mundo. Estaremos conversando sobre tu tocayo. Bueno, antes de empezar, déjame un momento mostrar el artículo al cual me estoy haciendo referencia. Es este que se llama ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? Y ahí, si vamos arriba, vemos ahí la dirección. En realidad son varias entregas que tú has hecho. Esta es la sexta. Ujú. Pero en otros temas tú hablas de otras, en otras entregas previas tú hablas de otras cosas, pero aquí en esta es sobre el destino final de Pedro. La semana anterior hablamos sobre el destino final de Pablo y lo que me gusta Ujú. mucho es esta foto o este retrato de San Pedro con las llaves y San Pablo Ujú. con la espada, ¿no? Como si fueran grandes amigos cuando ya sabemos Sí, que no lo eran. Pero bueno, sí. hablando con católicos, uno siempre se encuentra el alegato de que sí, que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? Y que el Papa tiene autoridad sobre las otras, sobre todos los cristianos del mundo. Y en ese sentido, pues tanto ortodoxos como protestantes, digamos que son una suerte de rebeldes frente a la autoridad del Papa. Y el Papa es el vicario de Cristo, ¿no? Eso es la creencia católica. Ujú. Y para llegar a esa creencia, realmente hay dos postulados que se tienen que sostener, ¿no? En función de su argumento. El primero es que Jesús le encomendó la fundación de la iglesia a Pedro. Entonces, claro, eso diría, bueno, todo aquel que suceda a Pedro, entonces a su vez es sucesor de la misión especial que Jesús le dio a Pedro. Ujú. Y el segundo es que Pedro tuvo que haber sido el fundador de la iglesia en Roma. Y eso Ujú. también supone que Pedro tuvo que haber llegado a Roma y que fundó la iglesia allá y se convirtió en el primer obispo. Entonces, claro, en la cadena argumentativa tenemos que reposar sobre esos dos axiomas para poder llegar a la conclusión de que el Papa Francisco actualmente, bueno, es el sucesor de Pedro, que a su vez le fue encomendada la misión de Jesús. Ujú. Y bueno, tú en tus artículos ahí colocas en duda todo esto. Pero yo Ujú. quisiera empezar porque cuestionemos o que tú me ofrezcas tus argumentos para cuestionar el primer postulado. Cuando Jesús le dice a Pedro en esa famosa escena, y vamos a leerlo directamente para que no haya confusión. Esto es Ujú. de Mateo 16, que es el único texto en realidad donde está. Ellos llegan a la ciudad de Cesarea de Filipo. Y bueno, Jesús aquí pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Curiosamente, todo esto tiene paralelo en Marcos, hasta acá, ¿no? Exacto. Pero entonces lo que viene después no tiene paralelo en Marcos, porque entonces Jesús le dice, y esta es la clave en realidad, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Ujú. aquí viene la frase que incluso está puesta, yo no sé si tú has ido al Vaticano, yo he ido al Vaticano, y en el Vaticano esta frase de Mateo 16, 18 está inscrita en latín bien grandote para que todo el mundo que entre a la capilla, la basílica esa de San Pedro lo vea en latín, ¿no? A pesar de que estos textos en realidad originalmente son en griego. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el Hades, el infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y por eso es que en esa pintura que tú pusiste sale San Pedro con las llaves. Y Ujú. todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, esa frasecita bíblica ahí es de lo que se valen los católicos para decir Jesús le encomendó esta iglesia, la fundación de la iglesia a Pedro. Y por supuesto, todo quien sea sucesor de Pedro, pues al mismo tiempo es sucesor o vicario de Jesús, ¿no? Y por eso es que Francisco, él mismo se abroga el título, es decir, yo soy el vicario de Cristo aquí en la tierra. Una forma Así. tremendamente arrogante a mi manera de ver, ¿no? Pero bueno. Bueno, cuéntame,
¿qué me dices tú sobre ese pasaje que te acabo de leer? Y quisiera que me respondieras dos preguntas. Primero, desde un punto de vista histórico, ¿es auténtico o no? ¿Tú crees que Jesús dijo esas palabras o no las dijo? Y segundo, asumiendo que Jesús sí las dijo, ¿es la interpretación católica la única que cabe o hay otras formas de interpretarlo, como presumo yo que también lo pueden hacer los ortodoxos y los protestantes? Pero empecemos con la historicidad. ¿Tú crees que esa escena es histórica, sí o no? Mi respuesta es no, ¿verdad? No hay ninguna evidencia de que esa escena sea histórica. En la criteriología desarrollada en el siglo XX y que más o menos persiste en el XXI, aunque se ha ido cuestionando por algunos eruditos, pero vamos a quedarnos con esa criteriología. Hay un criterio que se llama el criterio de múltiple testimonio. Y no, ¿verdad? El criterio de múltiple testimonio no da fe de historicidad de eso, porque solamente aparece en el Evangelio de Mateo, pertenece al conjunto de pasajes que usualmente los eruditos llaman M, ¿verdad? Solamente M, que es el material exclusivo de Mateo. No se ve en Marcos, no se ve en Lucas, no se ve en el Evangelio de Juan. No se ve en las cartas de Pablo, o sea, no se ve prácticamente en ningún otro lugar. Por lo tanto, bajo el criterio de múltiple testimonio no pasa el aval histórico. Tampoco el criterio de disimilitud, que se sirve para identificar pasajes, ¿verdad? Que van en contra, por así decirlo, o del judaísmo de la época, o del pensamiento mismo del evangelista, o ¿verdad? Del espíritu de la iglesia en ese momento. Y el problema es que tampoco, ¿verdad? No pasa ese criterio porque en particular Mateo le presta mucha atención a la persona de Pedro. O sea que si uno toma los 4 evangelios y uno se pregunta en qué evangelios aparece más Pedro que en cualquier otro, ese es Mateo, ¿verdad? O sea, Pedro de Mateo es el que sobresale de los discípulos. Está este pasaje, pero a la misma vez hay pasajes que son más embarazosos, ¿verdad? Pero en general es un evangelio que se centra en Pedro. Y Y puede querer decir, ¿verdad? Y es una hipótesis que se sostiene, que es la más aceptada, que Mateo procedía probablemente de Antioquía. Y como tus videntes deben saber, Antioquía es un lugar donde estuvo Pedro, efectivamente, ¿verdad? Además de que Mateo es muy cercano a la observancia de la ley y Pedro era más cercano a ese tipo de perspectiva. Por lo tanto, no pasa el criterio de disimilitud y en este caso no aplica el criterio de dificultad. Así es que no tenemos criterio alguno para determinar que haya sido histórico. Así es que no puedo decir, no puedo decir con seguridad, Jesús no lo dijo, pero no puedo decir históricamente que lo dijo. Ese es el problema. Bueno, claro, o sea, esto en la reconstrucción histórica con tan pocas fuentes y tan pocos datos que tenemos es difícil llegar a conclusiones firmes, pero yo creo que la balanza sí se inclina más hacia que esto no es histórico, por lo que tú dices, Claro. o sea, ¿por qué Marcos no lo incluyó? Bueno, y teniendo en cuenta todo esto de que juega a favor de Mateo, si él hace de Pedro un personaje tan importante, porque si Mateo además viene de Antioquía, presumiblemente Pedro era de mucha importancia en esa comunidad en particular. Eso es Yo correcto. añadiría que habría hay otro criterio de dificultad que a mí me persuade de que esto no es histórico, que es que si nos ponemos a ver, para el momento en que se escribió Mateo, que quizás el año, bueno, no sé qué año le pondrás tú, 85, por ahí más o menos, supongo. 80-85, Sí. yo me voy con el consenso. Ya En el caso de Mateo. la expectativa apocalíptica va menguando y Ujú. los cristianos, los seguidores de este movimiento dicen, bueno,
nos tenemos que organizar de algún modo, porque esto como que, esto como que no termina de llegar, la venida del Hijo del Hombre en el contexto original de Jesús, o la segunda venida de Cristo como se vino a creer después, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay que organizarse como una iglesia propiamente. Ahora, si nos vamos al año, eso es el año 85, pero si nos vamos al año entre 30 y 33, presumiblemente, que es cuando presumiblemente Jesús dijo estas cosas, ahí, por lo que sabemos, no había ninguna expectativa de crear ninguna iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque hay otros dichos que por el criterio de dificultad podemos asumir que sí son auténticos, en los que Jesús dice, no, si ya todo esto se va a acabar. Y claro, si todo se Ya va a esto está acabar, pronto sí, a exactamente, acabarse. si ya todo se va a acabar, ¿qué sentido tiene crear una iglesia, no? Es, Sí, aún así hay que tener un poquito de cuidado porque eh, la frase dar llaves y qué sé yo, según tengo entendido y puedo equivocarme, pero se utilizaba también en el judaísmo, en algunos casos específicos, pero ahí hay un problema porque no necesariamente quiere decir sucesión apostólica, que es ¿verdad? Lo que la gente tiene en mente, sino más bien una fuente de autoridad. O sea, lo que está afirmando Mateo aquí no es sucesión apostólica, es autoridad. Y cuando uno mira el Evangelio de Mateo, especialmente en Mateo 18, también Jesús le da autoridad a los apóstoles, al igual que Pedro, ¿verdad? O sea que no dice que le entrega la llave del reino, pero dice todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Ese bueno, tipo de claro, o situación. sea, es que en esta fantasía apocalíptica de Jesús, él cree que él va a ser rey, pero un rey tiene que tener ministros o algo así. Y aparentemente los que le seguían también tenían estas fantasías Sí, apocalípticas. Esto es un poco no. como en la psiquiatría, hay lo que se llama la locura a dos. O sea, un loco empieza a decir cosas y la otra gente le empieza a creer las cosas que él dice y empiezan a compartir su locura. Estos son casos clínicos que se sabe. Hay una escena, no sé si es esa en particular a la que tú refieres, porque no sé qué número tiene, ni tampoco recuerdo bien de qué evangelio es, pero hay una escena muy famosa donde Santiago y Juan, no Santiago el hermano Jesús, sino el otro Santiago, se le acercan y le dicen, Jesús, Señor, nosotros queremos tener un lugar especial cuando venga el reino y tal, ¿no? O sea, ahí básicamente están pidiendo como un reparto de cargos en ese reino celestial que va a haber. Entonces, supongo yo que con esto aquí, con lo de Pedro, puede ser igual. Bueno, yo te doy un ministerio, pero puede ser que le haya dado otros ministerios a otros, si acaso es... Bueno, en el caso de Santiago y de Juan es bien cómico porque donde aparece eso que tú dices es en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, los apóstoles, que son los celosos, ¿verdad? Santiago el mayor y Juan, los dos hijos de Zebedeo, le piden a Jesús, ¿verdad? Tener un lugar prominente. Y entonces Jesús, ¿verdad? Y esto podría discutirse después en otra ocasión. Dice, es que a mí no me corresponde, pero te digo a ti, ¿verdad? Le dice a Santiago y a Juan, les digo a ustedes, eh, ¿verdad? Van a compartir esta copa, es decir, van a ser martirizados, probablemente es lo que quiere decir esa parte de Marco. En el Evangelio de Mateo es bien importante porque Marco es bien desfavorecedor hacia los discípulos y hacia la familia de Jesús. Mateo subsana eso. Y entonces, en vez de que Juan y Santiago le piden, ¿verdad? Le reclaman eso a Jesús, es la mamá de Santiago y de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una madre quiere a sus hijos y entonces quiere que esté en la mejor posición posible, ¿verdad? en el Y reparto. entonces, hay un reparto ahí. Entonces, más o menos así Mateo salva, ¿verdad? La dignidad, por así decirlo, de Juan y Santiago. Claro. Pero, porque la mamá se lo pide. Pero la cuestión es que hay unos pasajes que también son pasajes que se pueden identificar como históricos, probablemente históricos, en que Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a gobernar, es decir, ustedes van a juzgar las 12 tribus de Israel. Y ahí tienes el Israel restaurado con sus 12 tribus. Y la razón de por qué Jesús tenía 12 discípulos principales, tenía más, pero tenía 12 discípulos principales, es que ellos iban a ser corregentes con él, ¿verdad? Claro. Al final de los tiempos.
Entonces esta escena en Cesarea de Filipo, lo mejor es que, bueno, Pedro, Jesús si acaso ocurre, porque yo estoy de acuerdo contigo que es muy probablemente que no sea histórica, pero si acaso llegara a ocurrir, tampoco es que necesariamente le está diciendo tú vas a ser mi sucesor, no, está repartiendo un cargo de los muchos que él estaba repartiendo, Claro, porque había claro. 12 cargos que repartir, que los 12 jueces que iban a jugar a las 12 tribus. Pero fíjate otra cosa, Pedro, que quisiera que me comentaras aquí. Vamos a suponer que Jesús sí dijo esto, ¿no? Eso prueba que los sucesores de Pedro al mismo tiempo son los vicarios, los únicos vicarios de Cristo, como suponen los católicos. A mí me parece que no necesariamente, y yo no me meto en disputas entre ortodoxos, católicos, protestantes, porque yo estoy al margen de todo eso. Lo mío es la historiografía, lo mío es determinar qué ocurrió y qué no ocurrió, ¿no? Yo aquí la teología no me interesa. Eso es como un pleito entre marido y mujer. No, yo en eso no me meto. Yo entre pleitos entre protestantes y ortodoxos y católicos, yo no me meto. Pero aquí sí quiero hacer una excepción, porque a mí yo sí le doy el beneficio de la duda a los ortodoxos y protestantes en la interpretación de ese texto, porque ellos dicen, bueno, un momento, o sea, sí, supongamos que Jesús sí dijo esas palabras, y déjame volver a compartir el texto. Supongamos que Jesús sí dijo esas palabras, ¿no? Donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero muchos protestantes y ortodoxos dicen, bueno, pero un momento, ¿qué es esta roca en particular? Y aquí hay un juego de palabras interesante, porque aquí, cuando dice tú eres Pedro, es Petros en griego, ¿no? Mientras que cuando dice sobre esta roca, no usa la misma palabra en griego. Y creo que incluso aquí lo pone, sí, en griego es Petra, mientras que el nombre Pedro es Petros. Y el hecho de que no sea el mismo nombre, la misma palabra en griego, algunos protestantes y algunos ortodoxos dicen, no, es que esta roca a la cual se está refiriendo Jesús no es Pedro, podría ser la misma profesión de la misma admisión de que Jesús es el Mesías, que es lo que los pasajes anteriores están mencionando en este contexto, podría ser la fe de los apóstoles, podría ser muchas otras cosas y no propiamente el personaje de Pedro. Y bueno, a mí eso hasta cierto punto también me parece razonable. O sea, ¿por qué asumir que cuando dice y sobre esta roca se está refiriendo al propio Pedro? Que esa es la interpretación católica, pero a mí me parece una entre muchas otras posibles. Y las otras posibles son como la de los ortodoxos y protestantes, decir, no, esa roca puede ser otra cosa, puede ser la misma iglesia, puede ser, porque de hecho, si vamos, por ejemplo, a las cartas de Pablo, creo que en Corintios, él llega a decir que cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, una roca los seguía y esa roca era Cristo. Entonces, bueno, a lo mejor cuando Jesús habla ahí de roca, a lo mejor se refiere al mismo, a Jesús mismo, no a Pedro, ¿no? Y así, o sea, así muchas interpretaciones. Y claro, esto está al margen de la historia, o sea, esto no es un juicio historiográfico, esto es más bien una cuestión de teología que yo supongo que tú tampoco te querrás meter en eso. Pero lo que yo sí tengo... Yo no tengo, yo no tengo vela en ese entierro, como Yo decimos los tampoco. puertorriqueños. O sea, Yo tampoco tengo velas en ese entierro. Pero sí por esta ocasión tengo que decir, bueno, un momentico. Ustedes los católicos, miren, no sean tan arrogantes y consideren las otras interpretaciones que a mí me parecen tan plausibles como la de ustedes. Porque, claro, mucha gente dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué de repente este personaje que se llama Simón, de repente pasa a llamarse Pedro? No es por eso, no es porque pasa a ser la roca, porque es verdad que en la narrativa antes se llamaba Simón y a partir de ese momento se empieza a llamar Pedro, ¿no? Y bueno, en las cartas de Pablo le llaman Cefas, que es Pedro en roca en arameo. Sí, pero yo lo que digo es, puede llamarse Pedro por muchas otras cosas. O sea, puede llamarse Roca por muchas otras cosas. Quizás era duro de carácter, como de hecho ese es el reflejo que aparece, el retrato que aparece en los evangelios, que era un tipo testarudo. Quizás era un tipo muy fuerte, muy fornido. De hecho, en la palabra en inglés, el apodo Rocky, como el boxeador de la película, existe. Nosotros en castellano no tenemos nadie que se llama Piedra, pero en inglés sí. Entonces, si eso existe en inglés,
presumiblemente también podría haber existido en arameo, que le llamaban roca, no porque Jesús dijo que él iba a ser la roca de la iglesia, sino que, bueno, era roca porque era un tipo duro o algo así por el estilo. Entonces, a mí sí me parece plausible las otras interpretaciones, tanto católicas como protestantes, de que no necesariamente esa roca es Pedro. No, no sé si tú quieres decir algo sobre eso o prefieres no Bueno, meterte en ese entierro, como dices tú. bueno, digo, si quieres mi opinión, yo doy Sí, mi sí, opinión, cómo no, ¿verdad? claro, claro. Sí, yo lo que no quiero es recibir lo que llaman en inglés hate mail de, No lo va, de diga, mira, católicos. digas lo que digas, lo Eh, vas a recibir, porque entonces si dices eso contrario, los ortodoxos no tanto, no, porque por eso no se eso. meten en eso, pero los protestantes se van a meter. En Puerto Rico yo recuerdo Gigi Ávila, yo no sé si tú recuerdas a Gigi Ah, Ávila, no, no, sí, pero claro, sí. ese hombre iba con todo, entonces yo me imagino que agarres un lado del otro, igualito vas a recibir hate mail, pero bueno, ¿para qué estamos? Entonces da tu opinión, que yo la escucho. Ok, la cuestión es la siguiente, o sea, eh, el tema para mí es, en cuanto al nombre de Pedro por su personalidad, me parece que es un poquito más difícil de lo que la gente piensa, porque eh, la, el testimonio proviene de la testarudez de Pedro, proviene de dos fuentes. La primera es Pablo en Gálatas, que evidentemente tiene un punto de vista muy sesgado y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Pablo cuando está escribiendo esa carta está de muy mal humor, recordando un evento a que le dice a Pedro hipócrita, nada más ni nada menos que le dice hipócrita. Así que mucha gente le atribuye ese vaivén de Pedro de compartir con los gentiles cuando no está el grupo de Santiago, pero entonces deja de compartir con los gentiles, meramente a la testarudez de Pedro, cuando pueden haber cosas que están ocurriendo tras bastidores. Entonces la otra imagen, ¿verdad? De Pedro siendo testarudo, creo yo, tiene su fundamento en el Evangelio de Marcos, que tampoco es favorecedor de Pedro. O sea, y una de las razones por las que no lo es porque Marcos está partiendo de una perspectiva paulina o Claro. post-paulina, que no aprecia a los discípulos de Jesús. O sea, donde sea que aparecen los discípulos de Jesús, el tono es bien desfavorecedor. Es como que los discípulos nunca entienden a su maestro, ¿verdad? Ese es un tema recurrente en el Evangelio de Marcos. Entonces, sí hay un patrón recurrente, pero es un patrón recurrente que hay que tomar con pinzas, de que Pedro era testarudo, de Pedro era así, pero era asado. En el caso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Tenemos la famosa escena del lavado de los pies en que Pedro le dice, pero Dios, no, pero maestro, yo no solamente quiero que me lave los pies, ¿verdad? Quiero que me lave la cabeza y todo. Pedro, por favor, ¿verdad? En otras palabras, hay algo recurrente. ¿Podría decirse que es plausible históricamente? Sí. Yo solamente estoy llamando un poquito a tomar con pinzas esa información, porque las fuentes de donde provienen, pues no son halagadoras a los discípulos en general y muy especialmente a Pedro. Claro. Segundo lugar, una de las cosas que hay que tener en cuenta también cuando vemos el Evangelio de Mateo es que Pedro ya se llamaba Pedro antes antes del episodio, que si no me recuerdo y lo estoy diciendo en memoria, creo que en la escena en que Jesús está llamando a los discípulos, ¿verdad? Para que le siguiera, nos dice ya el autor que se llamaba Pedro. En otras palabras, ya, o sea, no cambió el nombre de Simón a Pedro en esa escena, ya lo era. Y en tercer lugar, aquí me voy un poquito con los católicos y es que el juego de palabras establece una asociación entre las dos, ¿verdad? Entre Pedro y la roca. Yo creo, y esta es mi posición, que en ese pasaje Mateo está reconociendo un liderato de Pedro. Lo que yo no concedo a la Iglesia Católica, y esto es bien, quiero dejar claro, ¿verdad? Es que en ese momento Pedro se convirtió en obispo o declaró Jesús que había una sucesión apostólica o cosas así por el estilo, que eso es ya ir más allá del texto. Claro. ¿Okay?
Y hay múltiples señales, y una vez una interpretación mía, hay múltiples señales de que Pedro originalmente fue el líder de los apóstoles, originalmente. La cosa cambió después con Santiago, el hermano de Jesús. Pero, por ejemplo, cuando Pablo va a visitar por primera vez a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, a quien quiere ver es a Pedro, Sí, no a Santiago, es a Pedro. correcto. Lo otro es que en Hechos de los Apóstoles, que una vez más es uno de esos libros que hay que tomar con pinzas, pero está ahí, Pedro aparece como líder indiscutible de los apóstoles. La cosa cambia cuando Pedro termina en la cárcel y cuando sale de la cárcel, ahí, ¿verdad? Hay un cambio en Hechos de los Apóstoles, porque dice Pedro, vayan y díganle a Santiago que ha ocurrido tal y tal más cual. ¿Verdad? O sea que ya ahí, ante la ausencia de Pedro, Santiago toma el poder. Sí. ¿Verdad? Bueno, o le da un golpe de estado. O le da un golpe. Y también hay que tener en consideración que en Antioquía, que es donde presumimos que viene el Evangelio de Mateo, porque nadie está seguro de dónde vino, de verdad. Pero en Antioquía estuvo Pedro y hasta el día de hoy hay una tradición de lo que se conoce como la Cátedra de Pedro. Entonces hay una, también en Antioquía hay o hubo, no estoy seguro, una tradición de que hay una sucesión de quien ocupa esa cátedra que va a partir de Pedro. ¿Verdad? O sea, Sí. pero yo tampoco creo que Pedro haya sentado cátedra en Antioquía, así es que, ¿verdad? No, el problema es que Pedro históricamente era apocalíptico, tenía una escatología de que mañana puede ser que todo el orden mundial termine, es el fin de una era, y eso va en contra de la expectativa de una sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica lo que supone es que esto va a durar por décadas, siglos, Sí. pero esa no es la perspectiva ni de Jesús ni de los apóstoles. Lo más que uno puede inferir de ese pasaje de Mateo es liderato. Pero ir más allá de eso, como hacen los católicos, me parece que es un poquito descabellado y más allá de lo que es históricamente plausible, en mi opinión. Claro, y además, como dices tú, o sea, pues es verdad, tienes razón, que al principio sí pareciera que Pedro es el líder que queda del movimiento tras la muerte de Jesús, porque como tú bien dices, en Gálatas, Pablo dice, yo quise ir a conocer a Pedro, no a Santiago, a Pedro propiamente, ¿no? A pesar de que también conoció a Santiago, creo, en ese momento, creo que lo dice en Gálatas, Sí, lo dice. pero a quien él realmente quería ir a conocer era Pedro, ¿no? Pero uno se da cuenta que poco tiempo después ya Pedro no es el jefe. Y hay muchos indicios de eso, o sea, además de esa escena que tú narras en Hechos, cuando él dice, vaya y díganle a Santiago tal, o sea, es que es claro en la correspondencia de Pablo que ahí el que manda realmente es Santiago, porque en el Santiago. incidente de Antioquía, del cual hemos estado, del cual ya tú has mencionado varias veces, Pedro, pues, tiene ese vaivén porque tiene temor a lo que los enviados de Santiago piensen. Si Pedro de verdad es el primer papa, el papa no anda nervioso de que otro tipo le dé órdenes. El papa dice, Claro. un momentico, yo soy papa. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Para eso soy papa, soy el vicario de Cristo y ustedes me besan en el anillo. Bueno, no sé cómo todos esos rituales que tienen en Roma. Pero eso no es lo que ocurre en Antioquía. E incluso ya luego cuando Pablo va en el concilio de Jerusalén, o sea, esta vendría siendo la segunda visita a Jerusalén, ahí el acuerdo ya no es con Pedro propiamente, sino con Santiago, porque creo que dice que nos dimos la mano y tal, y acordamos que yo iría a los... Él habla de las tres columnas Sí, pero y creo que nota deja entrever, no recuerdo bien ahorita el pasaje, pero sí, pareciera dejar pero entrever que nota el el jefe es orden. Santiago. Sí, eso es lo que iba, porque si tú notas el orden en que menciona las tres columnas, primero menciona a Santiago, después menciona a Pedro y después a Juan. Y O sea además que que el acuerdo es, yo, Pablo, voy a los gentiles, Pedro va a los judíos. Entonces Pedro ahí queda ya como un emisario que va a hacer sí, misiones, pero no el jefe del movimiento. claro. Y además, El centro del movimiento es Jerusalén. exacto, y por lo que No es ni sabe, Antioquía ni es por, Roma.
Jerusalén, exactamente, exactamente. Bueno, eso es otro punto muy importante también, que ya vamos a llegar a eso. Pero además de eso, por todo lo que sabemos del contexto histórico, de los movimientos apocalípticos de estas décadas, digamos del año 0 al año 100, el primer siglo. El año 1. Del año 1, sí, bueno, hubo un año 0, ¿verdad? Del año 1 al año 100. Sabemos que la noción monárquica que había, porque, o sea, quien se proclamara a Mesías iba a ser rey. De hecho, es que de eso es lo que trata el Mesías, el ungido con el aceite en las ceremonias del antiguo Israel. Y INRI significa eso, o sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? O sea, que obviamente toda esta expectativa mesiánica es ser rey. Un principio monárquico, no solamente en el judaísmo del siglo I, sino en todas las monarquías del mundo, es el parentesco. Y cuando ese rey muere, el que le sucede tiene que tener un parentesco de sangre. Y obviamente Pedro no era ese, era Santiago, que puede ser, y de hecho Marcos lo refleja así, que al principio Santiago no cree que su hermano es un loco, cree que Jesús está loco, pero bueno, yo no sé qué fue lo que ocurrió, y a lo mejor los apologistas hacen gran alarde de esto. ¿Cómo fue que de repente Santiago se convirtió? Debe ser porque vio a Jesús resucitado. Bueno, eso será otra discusión. Yo, una vez más, esa información de Marcos, yo lo pongo en duda, porque el mensaje que está lanzando Marcos como post-Paulino, como Paulino, es, mira, Santiago, acuérdate de esto, ¿verdad? Acusa a Santiago de no haber creído a su hermano durante su ministerio. O sea, que tú crees que a lo mejor originalmente Santiago sí creyó en su hermano. No necesariamente, yo creo que no creía en su hermano originalmente, pero no creo que hubiera sido tan hostil a su hermano Sí. como lo refleja el Evangelio de Marcos. Sí, claro. Porque la cuestión es que, ¿qué es lo que me lleva a pensar que Santiago originalmente no participó del movimiento? Y es que cuando uno va a la pequeña confesión de la resurrección que aparece en 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Santiago es casi como alguien que viene al final, que ve a su hermano. Sí. Y entonces me imagino que ahí es donde él toma algún tipo de autoridad en la iglesia primitiva. Claro. Sí, cuando dice que se apareció a Pedro, a Santiago, los 500 y a mí. Sí. Entonces, claro, Santiago es de los segundones, pues no es el primero. No es el primero. Claro. Bueno, pero el hecho es que como sea, por parentesco, por principio de parentesco, se convirtió en el jefe. Eso es así. Entonces uno dice, bueno, si es el jefe, entonces a quien Jesús no dejó autoridad a nadie en realidad, pero en quien reposaba la autoridad y lo más cercano a una sucesión apostólica era Santiago, no Pedro. Y no solamente eso, si vale, ¿verdad? Lo que nos da a conocer Eusebio de Cesarea, cuando muere Santiago, quien le sucede es Simeón, el hijo de Cleofás, ¿verdad? Que era un primo de Jesús. Sí, así es. Yo soy de los que piensa un poquito maliciosamente que a lo mejor no es primo de Jesús, a lo mejor fue el hermano de Jesús. Jesús tuvo un hermano llamado Simón, ¿verdad? Sí. Así que yo tengo esa duda. Y también tenemos la carta de Judas, que es una carta falsificada. No, Judas no la escribió, pero es Judas el hermano de Santiago, que significa que probablemente Judas, el hermano de Jesús, también tuvo algún tipo de rol en esto. Y Pablo en 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 5, habla de los hermanos de Jesús como participantes del movimiento. Claro, y ya que mencionas a Eusebio, creo que es Eusebio quien dice que creo que fue, no sé si Tiberio o otro emperador, que él mandó a llamar a unos primos de Jesús porque él estaba nervioso de que estos tipos eran descendientes de David. Sí, entonces, pero claro, ellos lo que dicen, no, pues nosotros miren los callos en nuestras manos, lo que somos unos jornaleros y tal, no somos realmente, pero claro, eso lo que revela es que en la autoridad romana había preocupación de que si este movimiento estaba creciendo, crecería a través de los parientes.
Y Claro. nuevamente eso le da fuerza a la hipótesis de que realmente el sucesor era Santiago y no Pedro, por la cuestión del parentesco, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ya entonces aquí todo este tema nos queda claro. Vamos ahora al tema central, que es de lo que tú has estado escribiendo recientemente, que es el destino final de Pedro, porque claro, esa es el segundo axioma del cual depende el argumento católico. O sea, los católicos primero tienen que demostrar que Jesús le encomendó la iglesia a Pedro, vale. Pero además de eso, tienen que demostrar que Francisco, el Francisco de hoy, es sucesor del Pedro del siglo I. Y parte de ese argumento tiene que ser que Pedro llegó a Roma y bueno, que de Roma, estando en Roma, hubo toda una sucesión de papas hasta el Francisco de hoy. Entonces te pregunto, llegó, y claro, hay dudas de si Pedro llegó o no a Roma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Llegó o no llegó a Roma Pedro? Bueno, ahí está el problema porque nosotros no tenemos casi nada. Según Dionisio de Corinto, Pedro hizo una escala en Corinto y después se fue para Roma. Claro, pinta el movimiento bien rosy, ¿verdad? Bien rosita de que Pedro y Pablo predicaron en Corinto, ¿verdad? Juntos. Y no, no es así, aparentemente no. Eh, 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 y entonces de alguna manera se hicieron grandes amigos en Roma también, esa es otra tradición que existe. Eh, yo tengo mis serias dudas, claro, y esto quería aclarar también la otra vez, pero no tuve chance. Yo creo que para la época en que Pablo escribió su carta a los Corintios, él tenía un tono mucho más conciliador con Pedro y los demás, ¿verdad? Porque quería mantener, él concebía el movimiento como uno, o sea, no fragmentado. Y eso se nota en Primera de Corintios. En Romanos, y ahorita voy a Romanos porque Romanos es clave en todo esto, Romanos también tiene un tono muy conciliador, especialmente en el capítulo 15, donde él trata de decir, ¿verdad? Antes en Gálatas decía, mira, si tú te circuncidas y practicas el kosher, eres, ¿verdad? Estás poniendo en juego la gracia que Cristo te ha dado y todo lo demás. En Romanos 15 dice, sean compasivos con aquellos que son débiles de fe o débiles en cuanto al espíritu, ¿verdad? Y entonces practican el kosher o están circuncidados o lo que sea, ¿verdad? Hay un tono más conciliador. Pero es bien interesante y esa carta es muy importante porque en ningún momento saluda a Pedro. Esta carta se escribió más o menos para finales de los 50, según la cronología más o menos oficial, más o menos para el último tercio de los 50. Y no hay indicio alguno, ¿verdad?, de que Pedro haya estado en Roma. Esto puede deberse tal vez a que Pablo y Pedro, ¿verdad?, a pesar del tono conciliador, no, todavía no estaban en el punto en que se llevaban bien, ¿verdad? Que tú escribas una carta tildándole de hipócrita a Pedro, ¿verdad? No, no, no significa, ¿verdad?, que de buenas a primeras Pedro va a estar de pláceme, ¿verdad?, con Pablo, como si fueran amigos fuertes. O sea, es bien implausible. Fuera de eso, todo lo que tenemos es la carta Clemente. En la carta Clemente habla de las muertes de Pedro y Pablo, pero la fuente como tal es ambigua, es muy ambigua, tanto en su estancia en Roma como en su muerte. Sencillamente, ¿verdad? Es un problema en cuanto a precisión, en cuanto a sus detalles. Claro, no. Bueno, yo creo que vale la pena volver a leer un momento, porque la vez anterior que hablamos, leímos, pero en referencia a Pablo, pero esta vez vale la pena leerlo sobre Pedro. Entonces, déjame, aquí dice, miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, esto viene de Primera Clemente, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, ¿vale? Y habiendo dado su testimonio,
se fue a su lugar de gloria designado. O sea Ahí que, no deja claro que sea Roma. claro, claro. O sea, claro, inmediatamente después él habla del martirio de Pablo. Sí. Y como Pablo en la narrativa de Hechos, su última parada es Roma, pues bueno, se asume que él murió en Roma, ¿no? Sí. Entonces, claro, si uno asume que Pablo murió en Roma y en este mismo pasaje, Clemente, aquí está hablando de Pedro y Pablo, que los dos murieron y tal, de modo parecido, entonces ahí uno asume que, bueno, Pedro también murió en Exactamente. Roma, pero ya esos son 2, 3 asunciones seguidas que Sí, no necesariamente es no así. necesariamente son así, ¿no? Eh, eh, además, hay otra cuestión que yo no sé si tú le das mucho peso a este argumento, pero yo sí se lo daría. ¿Para qué Pedro, si en el Concilio de Jerusalén había acordado ir a los judíos? Es verdad que había una comunidad judía en Roma, eso es Sí. verdad. Pero ojo, porque también es verdad que Claudio los había expulsado. Porque sabemos que cuando Pablo se encuentran con Áquila y Priscila, ellos habían sido expulsados de Roma en algo extraño que hubo ahí, en Sí. que Claudio había expulsado a los judíos. Entonces, ¿qué si, yo no sé, a lo mejor esos judíos volvieron, porque hay la presunción de que eso fue una Sí, expulsión temporal, pero sí, eso fue temporal. pero aún haciendo así, ¿qué va a hacer Pedro en un lugar tan lejos? Un hombre que primero no habla griego, muy probablemente, es muy provinciano. Claro, sí sabemos que llegó a Antioquía, eso es verdad, pero llegó a Antioquía enviado por Santiago para contrarrestar la influencia de Pablo. Quizás Esa también. parte yo no estoy tan seguro si fue enviado por Santiago porque él parece desconocer las condiciones adicionales que aparentemente el grupo de Santiago envió a Antioquía. O sea, porque Pedro llega primero, después el grupo de Santiago y después el incidente, ¿verdad? Claro. O Bueno, sea, eso por eso es que también se tienes dio. razón. Puede ser que él esté actuando independientemente. Pero Exactamente. Antioquía aún así es más cerca de Jerusalén, pero es que Roma ya yo lo veo muy lejos Sí. y no tiene gran población judía, porque al punto de que pudieron haber sido expulsados y bueno, algunos pudieron haber regresado, pero no todos. Entonces, ¿qué va a hacer un tipo que no habla griego ir tan lejos de su lugar de origen aquí? O sea, esto pareciera que la cosa está como muy forzada, esta interpretación de que llegó a Roma. Y bueno, luego está lo que tú dices, en los saludos de Pablo no aparece Pedro por ninguna parte. Como decimos en Puerto Rico, ni Pedro por su casa, ¿verdad? O sea, Exactamente. Entonces, o sea, ahí empezamos a tener dificultades. Es verdad que hubo algunos padres de la iglesia después que dijeron que, por ejemplo, San Ireneo de León, que sí dijeron, no, es que sí, Pedro fue el fundador y tal de la iglesia en Roma, pero primero eso es muy posterior, porque eso es ya siglo II, sí, y no se corresponde con los textos que tenemos. Claro, siempre es peligroso argumentar sobre la base del silencio, porque bueno, uno podría decir, bueno, pudo haber habido muchos otros motivos por los sí. cuales Pablo no mencionó a Pedro, pero es que es bastante extraño, ¿no? Ok, porque hay que ir con parte. Para mí, y estoy hablando de mí, ¿verdad? Siguiendo un poquito a Zenén Vidal y su razonamiento, además de otros eruditos, me parece que la carta, el capítulo 16 de Romanos, y es una apreciación personal, no va con el consenso, pero es una apreciación personal. El capítulo 16 parece ser una carta distinta a la de Romanos, porque está hablando de mucha gente que está en Asia, ¿verdad? O está asociada a Asia. Eh, y entonces algunos eruditos han pensado que ese capítulo 16 de Romanos fue añadido posteriormente a la carta de Romanos en el proceso de compilación de las 7 cartas auténticas. Pero aún incluyendo esa carta, ¿verdad? Aún incluyendo esa carta, sorprende el total silencio al respecto. Lo que sorprende también, y esto no puede pasar inadvertido, es que Romanos está escrita a una iglesia que ya está establecida en Jerusalén y es gentil, una iglesia gentil, pero que Pablo no es el fundador,
¿verdad? Claro, claro. Pablo no es el Y, fumador. y entonces también Pablo comienza la carta haciendo un saludo, pero añadiendo una pequeña confesión que tiene algunas señales de semitismo, ¿verdad? Porque si uno lee y hay que tener un poquito con las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Pero si uno va a la Biblia de Jerusalén o va a Biblias que son mucho más cuidadosas a la hora de traducir el griego, Pablo no habla de el Espíritu Santo, sino del Espíritu de Santidad. Eso es un semitismo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? En el lenguaje semita no es maestro justo, es maestro de justicia, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Mm. ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor la iglesia gentil romana, de alguna forma, tiene algún tipo de vínculo con una comunidad semita, una comunidad judía. Y por eso es que Pablo comienza con ese saludo, con esa confesión. También hay que tener cuidado con el planteamiento de que Claudio expulsó a los judíos, ¿verdad? Porque en primer lugar, tú no puedes expulsar a todos los judíos de Roma. Sí. No sé, digo, me parece implausible. Puede ser que haya habido algunos tumultos de algunas comunidades judías y él las expulsó, pero no expulsó a toda la población judía, ¿verdad? O sea que hay que hay que tomar con pinzas esa información. Y el hecho de que Prisca y Aquila hayan sido expulsados de ese grupo habla un poco sobre a lo mejor la estancia de los cristianos en Roma, ¿verdad? O sea que hay muchas dudas, hay muchos signos de interrogación en toda esta información de cual no podemos saber por la falta de información. Pero lo que me convence a mí de que Pedro a lo mejor pudo haber estado en Roma, es la primera carta de Pedro que saluda desde Babilonia. Ok. Ujú. Esa carta no la escribió Pedro, también es una falsificación, pero, ¿verdad? Y este es el gran pero. Quien sea que haya escrito la carta quiere convencer a su público que él es Pedro, ¿verdad? Y ese saludo que viene desde Babilonia, Babilonia en este caso quiere decir Roma, puede ser un indicio de una tradición, ¿verdad? Esta carta se piensa que se escribió más o menos a finales del primer siglo. Puede ser un indicio de una información de que Pedro estuvo en Roma, ¿verdad? Eh, Bueno, o es sea, un indicio débil, sí, yo lo pero puede considero ser un... débil, yo lo considero débil porque, pues, bueno, yo no sé si Primera de Pedro puede o no puede tener dependencia con respecto a Primera de Clemente. Lo dudo mucho, pero, ¿verdad? Clemente en ese caso, ¿verdad? El hecho de que esa información, y yo creo que el Evangelio de Juan se escribió como para el 100, ¿verdad? Una cosa así, tal vez posterior. Estuve escuchando a Mark Goodacre y me convence de que a lo mejor fue posterior al 100. Pero la carta de Clemente es del 95 aproximadamente. Y el hecho de que esa información de la muerte de Pedro haya salido de la iglesia romana puede ser un indicio, pero también es débil. Es muy, muy débil. Y la información que tenemos después O de sea, Dionisio. lo que pasa es que yo no dudo, Pedro, de que Uh, para el año 95 esa uh, tradición sí existe. exactamente. Pero Eh, del 30 no, antes del 64, de finales de los 64 a 50, 66 por ahí. sí, sí, porque con la persecución de Nerón, yo sí creo que del Uh, año 64 al año 90 o 100, que ya son 30 años, ahí se pueden inventar muchas cosas. exactamente. O sea que el hecho de que en el 94, en el año 90 o 100, ya tanto la primera epístola de Clemente como la Uh, primera epístola de Pedro uh, reflejen la tradición de que Pedro estuvo en Roma, uh, eso no necesariamente es prueba contundente de que
Pedro estuvo en Roma porque median 30 años. Esto se escribió 30 años después de la supuesta Pues está muerto. llegada de Pedro a Roma o la muerte de Pedro en Roma. Por eso es que yo no hablo de seguridad. Estoy hablando de indicios, ¿verdad? Porque al final nosotros no tenemos información de Pedro haber muerto en cualquier otro lugar. Lo que tenemos son estos indicios. Y Sí, pero entonces y además, o tenemos sea, indicios, quiero un tercer detalle, ¿verdad? Indicios de leyendas que surgieron posteriormente de Pedro muriendo en Roma. no, pero eso ya Pero es todo lo que posterior. tenemos, eso es muy posterior, es el contenido. Yo les invito a que lean los Hechos de Pedro, que es donde aparece esta tradición. Los Hechos de Pedro son altamente legendarios, ¿verdad? O sea, Y son muy, muy muy legendarios tardíos. O y sea, es que muy fíjate tardíos. el problema, fíjate el problema. Lo que los más tempranos que Ujú, podrían sugerir una llegada de Pedro a Roma no son claros, que son Primera de Clemente y Primera de ujú, Pedro. Primera de Clemente porque no dice explícitamente que Pedro murió en Roma, y Primera de Pedro porque dice Babilonia. Bueno, es verdad que Babilonia sugiere que es Roma, pero ajá, podría ser otra cosa también, ¿no? ujú. Eso en primer lugar, o sea que la prueba contundente en los textos más No, tempranos no está. no existe. Donde sí se dice mucho más explícitamente por esta historia famosa que ya vamos a comentar sobre Quo Vadis y todo eso, que es en los Hechos de Pedro, ya eso es bastante posterior. Entonces, ahí Ujú. el que quiera afirmar la historicidad de esto tiene ese dilema. O sea, si me voy con la fuente temprana no es explícita. Si quiero una fuente más explícita, es una fuente demasiado tardía. Así que, Y altamente legendaria. y altamente legendaria, claro, porque bueno, vamos a hablar de eso si quieres, porque efectivamente en los Hechos de Pedro se cuentan cosas asombrosas. Hay un concurso no, una rivalidad entre Simón Pedro y Simón Mago, los dos Simones. El Simón Mago este es el que en Samaria, según los Hechos de los Apóstoles, él quiso comprar el poder de hacer milagros y tal, ¿no? Y de ahí viene la Sí. palabra simonía. Entonces, como quedó el recuerdo de que este Simón Mago era un tipo perverso porque quería mercantilizar el poder de los Ujú. milagros para hacer él mismo sus prodigios. Y esto es interesante porque en la religión magia es cuando el otro lo hace, pero cuando yo lo hago es milagro. Entonces, claro, Claro, como Jesús, como Simón, Simón, el malo, Simón, no Simón Pedro, sino el que nadie quiere, el hace mago. esos prodigios, entonces no, a eso lo llamamos magia. Pero si te pones a ver, Sí, son milagros muy parecidos a los que hace Jesús. sí, O sea, son prodigios de la sí. naturaleza. Pero en fin, en los Hechos de Pedro se narra que Simón Pedro, o sea, el nuestro, el del que estamos hablando, va a Roma y allá él se encuentra con Simón Mago, entonces tienen una competencia de prodigios, entonces Simón Mago vuela por los cielos y Pedro lo trae a la tierra y cae y tal, y se empiezan, bueno, Y ahí, los huesos, y creo que los huesos de una pierna de Simón se parten en tres. uh-huh, Entonces ahí la gente porque la idea de la competencia era impresionar al público, a ver quién tenía la razón. sí, Y como entonces con, cuando cae Simón, entonces se dan cuenta el público que Pedro era el que tenía la razón. Y entonces apedrean a Simón y el pobre de Simón pues ahí muere. claro, Pero yo quiero que, o sea, el problema que uno tiene con este texto es que la gente no sabe hasta qué nivel de legendario es, bueno, ¿verdad? pero ya eso que estás Yo narrando le, es tremendamente legendario, o sea, eso le quita no, pero mucha credibilidad. yo voy mucho más allá. Lean el comienzo de esos hechos de Pedro, es divertidísimo. Pedro hace milagros, pero entonces viene el público y le dice a Pedro, pero Pedro, todo esto que estamos viendo es maravilloso, pero ¿por qué tu hija está parapléjica? ¿Verdad? Entonces, la hija de Pedro está parapléjica. Y entonces, la cuestión es que Pedro hace el milagro, le hace que su hija se recupere, y entonces todo el mundo se maravilla y toda la cosa. Y después Pedro viene y dice, ok, ponte parapléjica de nuevo, vete a la cama y parapléjica de nuevo. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Por qué esto es así? Y la razón es que cuando la hija de Pedro tenía 10 años, hubo un pretendiente rico de los círculos de poder que se dejó llevar, ¿verdad? Por el cuerpo de la hija de Pedro.
Entonces la cuestión es que Dios le concede la gracia de que su hija sea parapléjica para dejar de ser atractiva y tener pretendientes para salvar la castidad de la hija. Sí, bueno. No tiene ningún sentido. Sí, ni Pero pies ni cabeza. no tiene pies ni cabeza. Hay otros evangelios que son semejantes. Hay un evangelio de Pedro que pone a Pedro siendo testigo de la resurrección. Entonces, entran unos ángeles a la tumba de Jesús. Y entonces salen los ángeles que las cabezas llegan a los cielos. Sale un segundo ser que la cabeza llega por encima de los cielos. Sale caminando la cruz. Sí. Y entonces toda la cosa. Y entonces viene una voz del cielo y pregunta, predicaste a los que están dormidos. Y viene la cruz y dice, sí. La cruz camina. O sea, Sí, este bueno, es pero el mundo de la fantasía. Este es claro, el mundo textos de lo que apócrifos. estos apócrifos que prevalecía por la época. Usted lee Hechos de Pedro de pies a cabeza, de cabeza a los pies. Y es fantástico, es así de fantasioso. Pedro es crucificado. Pedro pide que se le Bueno, crucifique sí, pero al revés. antes de que te adelantes a eso, o sea, para que nos entendamos, porque la escena cumbre de toda esta narración, no en el Evangelio de Pedro, que es el que cuando la cruz habla, no, estamos hablando de los Hechos de Pedro, que es cuando él tiene, sí, cuando él tiene esa competencia con Simón Mago, ¿no? De hechicería y tal, que es cuando él, en medio de la persecución en Roma, presumiblemente la de Nerón, no sé si se menciona Nerón, ahorita no recuerdo, pero sí, sí se menciona, pero al final, porque la escena ocurre por Agripa. Y entonces Agripa es el que manda a Pedro a matar. Al final Nerón se enfurece con Agripa porque Nerón era el que quería matarlo y con castigos más severos. Sí. Bueno, entonces Pedro huyendo de ese dictamen de que lo quieren matar, entonces va saliendo de Roma y en la dirección opuesta se encuentra a Jesús. Y entonces ahí viene la famosa frase esta Quo Vadis, que se hizo una película y una novela y tal, ¿a dónde vas, no? Y entonces Jesús dice, no, voy a Roma a ser crucificado otra vez. Entonces Pedro dice, ay, Dios mío, santo. No, Quiero... al contrario. Al contrario, o sea, ¿sabes cuál es la razón de por qué Agripa determinó perseguir a Pedro, verdad? Porque Agripa tenía unas concubinas y Pedro le predica a las concubinas. Y las concubinas se convierten al cristianismo y deciden castidad. Esa idea no le gustó mucho a Agripa, ¿verdad? Entonces manda a perseguirlo. Pedro se entera del plan y sale huyendo de Roma, se encuentra con Jesús en medio del camino, que dice que va a ser crucificado, pero contrario a la imagen que mucha gente tiene de que Pedro, ¿verdad?, no tiene más remedio que ir, al contrario, él estaba contento, él estaba feliz porque ahora va a ser mártir como su maestro. Y entonces cuando llega la escena esta de la ejecución, ahí sí está lo que tú dices, que él pide que lo volteen, ¿no? Sí, que le den la vuelta, pero no es, como dice mucha gente, que es porque él no era digno de morir como su maestro. Esa tradición, creo, si no me equivoco, proviene de Jerónimo. Pero la razón que postula esos hechos de Pedro es que el ser humano nace, digo, es bien confuso lo que dice, ¿verdad? El ser humano nace cabeza abajo, ¿verdad? Entonces tiene una perspectiva, pero entonces se enreda con el pecado distorsiona las percepciones, ¿verdad? Y entonces la gente cree que lo que es bueno es malo, que lo que es justo es injusto, que la izquierda es la derecha. Entonces lo que simboliza ¿verdad? Esta virazón de la cruz es el cambio de percepción que uno tiene que tener bajo Cristo. Sí, entendí bien ese razonamiento, eso es lo que está detrás de eso. Claro. Que es algo totalmente distinto a lo que Jerónimo va a decir después, ¿verdad? De que no, es que lo que pasa es que Pedro no era digno de morir como su maestro. Claro. Pero bueno, y en realidad eso es todo lo que tenemos, porque ya lo que viene después son testimonios, pero ya son muy posteriores. Estoy revisando aquí y veo que sí, San Ireneo le dice una cosa interesante, que es que él dice que
a veces se le cita a él, a San Ireneo, como testimonio de que Pedro murió en Roma. Pero fíjate que lo que San Ireneo dice es que la iglesia de Roma fue fundada y organizada por esos dos muy gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Pero sabemos que eso no puede ser así, No puede ser porque así. cuando Pablo escribe Romanos, ahí hay claramente la presunción de que esa iglesia ya existe, y que no es Exactamente. fundada por él. Entonces, claro, entonces testimonios como este, como los de San Ireneo, que además de ser tardíos, tienen el problema de que contradicen lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final del día, creo que Eusebio también llega a decir que Pedro fue el primer obispo de Roma, pero Sí, claro, Eusebio no, es un autor muy tardío y además de eso hay muchas cosas, Eusebio, que son muy son sospechosas, las cosas dudosas. que él cuenta, sí, porque es un tipo muy, muy Sí, tendencioso. hay que tener en consideración también que y hay que tener un poquito de cuidado con los términos, porque cuando uno habla de obispo, uno se imagina a alguien con una mitra, ¿verdad? Y con un báculo y cosas así por el estilo. Hmm. Realmente, ya para el primer siglo, finales del primer siglo, es un supervisor. Es una persona que está encargado de otros que están abajo. Pero es un proceso de institucionalización, entre comillas, que se dio dentro de algunas iglesias a finales del siglo I. El episcopado como tal parece no haber existido en la época de Pedro. Hmm. O sea, fue una reorganización que se dio a la iglesia posteriormente. Claro, en Y vista de eso, que, el fuego de que apocalíptico Jesús, iba menguando ya, pues. sí, Jesús no acababa de llegar, pues Exacto, que se necesitamos retrasaba el persistir. apocalipsis. Claro, claro. Exactamente. Sí, estoy viendo aquí que otro que da noticias de que Pedro efectivamente murió en Jerusalén es Tertuliano, pero es que, de nuevo, el problema es que todo esto es muy, muy tardío, porque Sí. Tertuliano vivió de los 155 al 240. Ya Ujú. presumiblemente quizás para esa época los hechos de Pedro ya se habían escrito. Sí. Entonces no sabemos No si tenemos testimonios independientes no son seguros. independientes, exacto, exactamente. O sea, quizás los dos en realidad que podrían ser independientes es Primera de Clemente y Primera de Pedro, Sí. pero Yo, no son testimonios muy claros y además de eso también son tardíos. sí. Yo lo que he hecho, ¿verdad? Y es que en la historia solamente podemos decir, ¿verdad? Que hay grados. Nosotros no tenemos indicio de que Pedro muriera en Jerusalén o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y si murió en Jerusalén, me extraña mucho que no haya ninguna tradición al respecto. Solo tenemos indicios, ¿verdad? Y en teoría, estoy hablando en teoría de memoria social, ¿verdad? Aparentemente hay una memoria de que Pedro estuvo en Roma. Ahora, Pero puede puede ser una ser una memoria falsa, memoria, puede ser una memoria por eso, es que falsa. esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Puede ser una memoria que realmente tenga que ver con los hechos o puede ser una falsa memoria. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Sí, pero tú tienes que Puede sopesar. ser puede ser que Pedro haya visitado Roma en algún momento dado y muerto ahí. Sí. ¿Es seguro que eso haya sido así? Definitivamente no. La evidencia es extremadamente débil No, pero y yo de creo, hecho hay... pero Pedro, yo Ujú, no creo, disculpa que te interrumpa, yo no creo solamente que la evidencia es débil, sino que si tú sabes en el razonamiento bayesiano del teorema de Bayes, ujú, uno tiene que considerar la probabilidad de lo que tú estás diciendo, pero también la probabilidad de lo contrario. Y yo ujú. viendo lo contrario, que Pedro no estuvo, yo sugeriría que sí hay evidencia plausible a favor de esa hipótesis, que es el silencio de Pablo. O sea, con ese viaje de nombres que él menciona al final de Romano, y no va a mencionar a Pedro, quien además supuestamente es el fundador de esa iglesia. Muy No, extraño. bueno, lo más que yo puedo decir, acuérdate que la carta se dirige a los gentiles y, ¿verdad? No a la comunidad judía de Roma, no a la comunidad cristiana judía de Roma, sino a una comunidad de gentiles. Hmm. Eso es un detalle que hay que tener en consideración. Y lo otro, ¿verdad? Hay un asunto de tensión, ¿verdad? Que
hay que Sí. tener en consideración. Sí, Así sí, que, quizás, bueno, para jugar abogado a favor de los católicos, sí, uno podría decir, Pablo estaba bravo con Pedro y por eso lo ignoró, le aplicó la ley del hielo, pues. bueno, el problema con el catolicismo es que aún eso tiene problemas, porque la idea del catolicismo es que Pedro y Pablo se hicieron eventualmente amigos Amigos, claro, fuertes. sí, después del Pero incidente de Antioquía, sí, pero yo no concibo que eso haya ocurrido. no. Digo, puede ser que haya ocurrido, pero no tampoco eran panas fuertes, o sea, no eran. Bueno, en todo caso, sí, Aún en el caso de Santiago, si le damos crédito a Hechos de los Apóstoles, Santiago dijo, mira, tienes que demostrar que sigues la ley, ¿sabes? O sea, no puede, pero, pero no concibo que Pedro y Pablo, ¿verdad? Después de ese incidente tan grande, ¿verdad? mm. Se hayan reconciliado en Roma. Y es más, si Pedro estuvo en Roma, es lo que estamos cuestionando. Bueno, Así. entonces no vamos a hablar de eso hoy porque ya eso es otro tema, pero hay algunos apologetas que le tratan de dar la vuelta a esto que tú estás diciendo. Hay quien dice que el Concilio de Jerusalén vino después del incidente de Antioquía. Y hay yo estoy seguro que conoces algunos apologetas que han esgrimido este argumento, que han dicho, no, es que todas esas diferencias quedaron resueltas porque de lo que está hablando Pablo, que ellos llegaron y discutieron antes del incidente de Antioquía, no es el concilio de Jerusalén que se narra en Hechos. Ese concilio que se narra en Hechos vino Es después del posterior. incidente de Antioquía, sí, pero Sí, yo no acepto esa cronología. El incidente de Antioquía se asocia al relato de la colecta en Hechos capítulo 11, pero no cabe dentro de la cronología de Pablo, establecida por Pablo. Hmm. Así es que yo no veo cómo el apologeta puede argumentar eso históricamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay un apologeta que creo que se llama Ben Witherington, el tercero, Ujú. que es el que más defiende este argumento. Y bueno, un tipo Sí. reconocido, pero a mí no, cuando yo he leído estas cosas escritas por apologetas como este Witherington, a mí la verdad es que no me convence. Ya casi nos vamos, Pedro, pero mira, antes de irnos, quería mencionar el último argumento que utilizan los católicos para decir que Pedro estuvo en Roma, que es que supuestamente encontraron sus restos. Y si tú vas a la capilla, a la Basílica de San Pedro, es verdad, esto sí es verdad, que Ujú. vertical, perpendicular abajo de la Exacto. basílica, es verdad que en unas catacumbas ahí hay unos restos y Unos huesos. unos huesos, sí, no son muchos, creo, ¿no? Y creo que hay una inscripción incluso que dice, este es Pedro, pero claro, muy posterior, no es de los años 50, sino del siglo II, Claro, ¿no? Entonces, claro. creo que fue Pablo VI, el Papa Pablo Ujú. VI, quien de una vez saltó a decir, encontramos los restos de Pedro, por lo tanto Pedro sí estuvo en Roma. No, son unos restos de alguien. Bueno, yo voy a responder de la siguiente manera para ser breve. Yo creo que esos huesos son de Pedro de la misma manera que yo estoy seguro de que los restos que están en Santiago de Compostela son los de Santiago de Mayor. Si me convences de uno, me convences del otro. ¿Verdad? O Sí, sea, claro. es como que no, ¿qué otras pruebas hay, verdad? O sea, O sea, hay no unos es una restos prueba fiel. ahí ya, y hay una inscripción, creo, no estoy totalmente seguro de esto, pero creo que Y hay una perdonen el inscripción. sarcasmo, ¿verdad? Sí, sí. Pero creo que hay una inscripción que dice, sí, este es Pedro o algo así, Mm. pero no es de la misma época de esos restos. Entonces, ¿por qué? O sea, no podemos asumir que ciertamente para el momento en que se hizo alguna inscripción de esa, ya había la tradición de que Pedro había llegado a Roma, pero de nuevo, la inscripción es Exacto. posterior. Entonces, no hay evidencia firme de que esos restos en realidad son los de Pedro, pueden haber sido Sí, los de cualquier otro, ¿no? Es sí. como, es como cuando, o sea, porque bajo ese mismo argumento, yo, por ejemplo, sé que hay un fragmento arqueológico en la Jerusalén del siglo I de un tipo con un clavo en una Ujú. mano. Ese fragmento existe, o sea, ese artefacto, no sé bien dónde está, pero sé que existe, ¿no? Entonces yo también podría decir, yo encontré la mano de Jesús, Jesús nunca resucitó porque ahí está el cuerpo. Si vamos a Ujú. jugar con esas mismas reglas, ¿no? O sea, pero Pero claro, espérate, una mano, o un un pie, clavo en perdón, mano. creo que es un pie.
Creo que es un talón Déjame o un tobillo mostrarlo. o algo así. Creo que sí. Sí, Creo que sí. Es un... un talón, un clavo incrustado que tiene el clavo virado, ¿verdad? Exactamente. Ese Entonces, mismo, sí. claro, o sea, es verdad que se encontró en la Jerusalén del siglo I tal cosa, Ujú. pero ajá, eso no demostraría que realmente ese es el pie de Jesús. Claro, yo Claro, puedo ese no es el decir, que dije. pero entonces, claro, si vamos a jugar esas reglas, decir, no, pero no asumas que ese es el pie de Jesús, entonces tampoco asumas que esos son los restos de Pedro. Es esto que está aquí. Déjame mostrarlo. Eso Sí. creo que es un pie, ¿no? Ese es el clavo. El clavo, eh, ajá, sí. Ese es el clavo, pero se supone que haya como, no, esa no creo que sea la imagen que Esa no es. tengo. Entonces es en un talón, ¿no? Tiene un pedazo de hueso y dentro del hueso, ¿verdad? Está el clavo virado. Ajá, talón de hombre. Ok. Bueno, sí, yo sé de lo que me estás hablando. Lo que pasa es que ahorita no la Sí, encuentro. Pero ok. pero en fin. Ah, aquí está. Ahora sí, ahora sí. Eh, creo que es esta de acá. Déjame mostrarla. Lo que me estás hablando, ¿no? Sí. Tú me dirás si es o no. Déjame ver porque Ya no te la lo voy a veo mostrar, ya te todavía. la voy a mostrar. Ajá, aquí está. Es así, ¿no? Ese mismo es. Es así. Ese mismo es. Bueno, eso se encontró, pero ahora yo no voy a decir eso demuestra que Jesús no resucitó porque mira, dejó un pedazo, no, porque ajá, Claro, eso no es necesariamente claro. el de Jesús. O sea, es un resto de un crucificado en el siglo I en esa zona. Vale, muy bien. Exactamente. Entonces, lo mismo diré yo respecto a esos restos que se encontraron en una catacumba en Roma. Bueno, sí, pero no es Claro. necesariamente Pedro, ¿no? Pero ya para irnos, Pedro, tú sabes que, o sea, todo esto además tiene un trasfondo histórico que hay que considerar de lo que vino después. Ujú. Porque hubo, o sea, es verdad que, por ejemplo, San Ireneo y San Tertuliano y todos esos sí dan testimonio de que, bueno, que Pedro llegó a Roma, pero por los motivos que hemos estado diciendo, no hay que confiar plenamente en esos testimonios. Pero no se hizo gran alarde de eso. El gran alarde de este argumento que te presenté al inicio, de que Pedro es el sucesor de Jesús y que los papas actuales son sucesores de Pedro y que por ende son los únicos que en realidad son los vicarios de Cristo y tal. Eso es bastante posterior, bastante, varios siglos Ujú. después en la historia de Sí, la iglesia. sí. Porque si uno hace un recorrido por la historia de la iglesia, uno se da cuenta que Roma no tenía la primacía que los católicos le atribuyen. En realidad eran cuatro grandes ciudades y luego Jerusalén se incorporó, que eran Alejandría, Ujú. Antioquía, Ujú. ¿cuál sería la otra? Alejandría, Creo que Antioquía, Éfeso, si no me equivoco. Constantinopla, Constantinopla, sí. después que la fundó Constantino, y Roma, ¿no? Y luego Ujú. Jerusalén. Y eso se llama la pentarquía, ¿no? Eso es así. Y entonces digamos, los jefes de cada una de esas iglesias, que en algún momento se les llamó patriarcas, ellos habían asumido Roma, al de Roma, bueno, sí es verdad que le hacían cierta reverencia en el sentido de que era el primero entre iguales, primos inter pares, pero bajo ningún concepto el líder indiscutido de todos ellos, ni que tampoco tenía autoridad sobre los otros cuadros. Era sencillamente considerado un Claro. primo inter pares, ¿no? Y eso hasta bien entrada la iglesia, la historia de la iglesia, hasta incluso el siglo Claro. V, o sea, Hasta, hasta en fueron, el caso del concilio de Nicea, hasta en el caso del concilio de Nicea, el mismo obispo no fue, claro, ¿verdad? y O sea, además eso es otro indicio de que el Pedro no pudo haber sido realmente el jefe de la iglesia, porque quien convocaba a los concilios eran los emperadores, no eran los papas. El sí, porque concilio de Nicea es convocado por Constantino, no es convocado por el papa en ese momento, que creo que era sí, Silvestre, se llamaba, creo. sí, Eh, la cuestión es que a mucha gente se le olvida que desde tiempos de Octavio Augusto, los emperadores eran Pontifex Maximus. mm, Es decir, era el líder, los emperadores eran los líderes máximos religiosos. Constantino, cuando convoca el concilio de Nicea, lo hace ¿verdad? Por el título de Pontifex Maximus, que él nunca dejó a un lado. O sea, en ningún momento dado, él dice, no, el sumo pontífice es Roma. No, no, el sumo pontífice es él, ¿verdad? sí. Y él convoca los concilios, ¿verdad? El concilio de Alés, el concilio de Nicea y otros
emperadores convocan el concilio de Constantinopla, el concilio, ¿verdad? Ellos Sí, el de son Éfeso, el de el de Éfeso, Calcedonia. exactamente. Sí, todo Los eso. grandes concilios. O sea, Los demás concilios son locales, ¿verdad? claro, claro, claro. Pero no es que se convoca un concilio en Roma como en Vaticano II y entonces todo el mundo lo No. acata, ¿verdad? Eso O no, sea, no bueno, existe. sí se convocó un concilio ecuménico, pero por el emperador, no por el papa. Exactamente, Exactamente. Lo exactamente. que es sí es que ya es verdad que después que se funda Constantinopla, quizás en el contexto de algunas de las disputas cristológicas, pero esto ya es bien entrado, siglo V, en los Sí, años 400 por ahí, para sí. resolver algunas de estas disputas cristológicas le preguntaron la opinión al patriarca de Roma, al papa, que en este caso era León Magno. Ujú. Y esto es un papa muy importante porque este papa en la historia del papado, sí es el que ya más o menos esta idea estaba antes, pero él es el que empieza a decir yo mando sobre ustedes porque yo soy Él lo sucesor de San propagandiza, Pedro. él trata de Exacto, propagandizar. sí, porque esa idea estaba ahí, ¿no? Ujú. Pero él es el que la empieza a propagandizar diciéndole al de Constantinopla, al de Jerusalén, al de Alejandría, al de Antioquía, ustedes me tienen que hacer caso a mí. Ujú. Yo no soy un primero entre pares, no. Yo soy el jefe de ustedes. Porque Jesús en Mateo 16 tal le encomendó a la iglesia a Pedro, Pedro llegó a Roma y desde entonces todos los sucesores, y yo soy el último de toda esa línea de sucesores, hemos heredado el apostolado de Pedro, ¿no? Y Eh, la inmensa mayoría de los líderes se sonrieron ante esa afirmación. sí, Este, lo que pasa es que tú sabes que en el concilio bueno, de Calcedonia, que fue sí. donde se decidieron grandes doctrinas, eh, León Magno envió un texto, que el llamado tomo, ¿no? Para aclarar la opinión que él creía de lo que él creía que era Cristo, ¿no? Porque había la disputa sobre las naturalezas de Cristo y tal. Entonces, aparentemente, en ese concilio, cuando oyeron lo que él expuso, dijeron, ¡oh! ¡Qué gran sabio es este hombre! Y entonces, claro, eso tuvo que haber venido de otro poder para hablar tanta sabiduría. Entonces se popularizó esta extraña idea de que Pedro habló Habló a través de León y Magno en ya el ese asunto se tomo. acabó. Claro, Sí. entonces a partir de ahí, como esta idea se popularizó, yo no sé si instigada por el propio León Magno, pero el hecho es de que en el concilio de Calcedonia aparentemente los asistentes sí dijeron eso. Entonces ahí quedó la idea de que Pedro habla a través de los papas y claro, al Pedro hablar a través de los papas y Pedro haber sido el sucesor de Cristo, entonces indirectamente también es Cristo hablando a través de los papas y por eso ellos son los vicarios de Cristo, ¿no? Yo tengo que repasar un poquito ese incidente. Pues digo, yo vine a hablar de Pedro, de la muerte de Pedro, no de este episodio en particular. Pero tengo que repasarlo porque estoy planificando también discutir ese incidente en la serie. Bueno, Pero, yo creo que es pero fundamental. si mi memoria no me falla, y, ¿verdad? Y si lo que digo es un disparate, pues. Pero tengo la impresión de que el problema que se estaba discutiendo se llevaba discutiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro, era la disputa monofisita, Entonces la cuestión es que estaban esperando ¿verdad? como un arbitraje, la La opinión resolución de final. la resolución final y la Mm. opinión de Roma. Y entonces Roma envía su opinión, que da la casualidad que coincide con los de los demás y dice, ya Roma habló. Esa Claro, es la cuestión. Ya pero Roma ha fíjate, terminado de fíjate, hablar. es un mero arbitraje. Ujú. Pero eso no significa que tú eres el jefe en todo lo demás. O sea, Claro, si tú y yo tenemos una claro, disputa, ¿verdad? Y dicen, coño, ¿cómo hacemos para Pedro y Gabriel arreglarse porque están peleados, chicos? Bueno, vamos a llevar un tercero, que él diga claro, cuál de los dos es el que tiene la razón, pero es solo sobre ese tema y ya, y en una cosa circunstancial. Pero no, León claro. Magno asumió, como ustedes acudieron a mí para yo dar mi última opinión, entonces ahora yo asumo que ustedes son Entonces, mis subordinados en todo lo demás. Y no no, era y, así. Y de hecho, eso hay una no. cosa interesante, que es que en ese mismo concilio de Calcedonia, ya esto es lo último, en ese mismo concilio de Calcedonia, ahí León Magno salió como un gran triunfante, porque salió como diciendo, Ujú. oh, Pedro habló a través de él. Y esto es lo que los católicos no te dicen, que una de las resoluciones del concilio de Calcedonia es que en vista de que Constantinopla se había fundado como la nueva capital, Capital del ahora, imperio. sí, pero bueno, ya se había fundado hace tiempo, porque esto es un siglo y medio después de Constantino. Ujú. Pero todavía había quedado la duda de cuál iba a ser la primera entre pares, y hasta ese momento Ah, había sido ok, ok. Roma.
En el concilio de Calcedonia se dice, no, ya no es Roma, ahora es Constantinopla. Eso es así. Ahora es Constantinopla. Y eso los católicos, ellos solo te cuentan la mitad del cuento. Ellos te quieren decir lo grandioso que fue León Magno ahí y la reverencia que le hicieron, pero no te dicen lo que también se resolvió como uno de los cánones en el concilio de Calcedonia, que es que Constantinopla a partir de ese momento sería sí, bueno, no propiamente la cabeza, porque recuerda que esto es una pentarquía sin cabeza, pero el primero entre pares. Así que, bueno, Pedro, apasionante como siempre esta conversación, y cuando escribas sobre estas cosas de León Magno y eso, te vuelvo a llamar porque, porque en verdad que admiro muchísimo tu forma de escribir, la claridad y la sencillez y la precisión con que escribes. Así que antes de irnos, déjame nuevamente mostrar tu blog y le hago promoción aquí para que oyentes y posibles donantes le echen un vistazo. Se llama Razón y Política Pública, noticias y opiniones de un filósofo sobre ciencias, escepticismo, historia, ética y política pública. Y del cual hemos estado hablando hoy, pero tú hablas de muchos otros temas, incluso cosas que no tienen que ver con temas religiosos, historias de la religión, pero bueno, de eso no nos ocupamos ahorita. Pero la entrada del blog sobre la cual escribiste, que nos ha llevado a esta extensa conversación, es el Papa el sucesor de Pedro, Pedro y Pablo en Roma. Y ahí, como dices tú, ahí los dos son grandes amigos. Quizás como tú dices, que Dionisio de Corinto había hecho, los dos grandes amigos, ¿no? Pero los dos juntos fundaron Roma. Sí, los dos. Pero no, sabemos que eso muy seguramente no fue así, porque incluso si Pedro llegó a Roma, Pablo no lo saludó. Pablo no lo saludó. No lo saludó. Y si Pablo no lo saludó, eso es señal de que amigos no eran. No, definitivamente. O Pedro no estaba ahí en ese momento. Exacto. También. O sea, mira, por cualquiera de las dos opciones, los católicos están jodidos. Porque sí, por cualquiera de las dos opciones, porque dicen, no, es que Pedro sí llegó a Roma. Entonces no era amigo de Pablo. No, es que Pablo sí era amigo de Pedro. Entonces Pedro no llegó a Roma. Porque no hay otra forma de explicar el silencio de Pablo, pero después los católicos te van a decir, pero llegó después. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Bueno, está bien, pero entonces si llegó después, no pudo haber sido el fundador de esa iglesia como ellos creen, además de eso, ¿no? Así que están enredados por todas partes. Pero bueno, no nos metemos en esa pelea, que sigan peleando católicos y ortodoxos y protestantes, que en estos días el Papa fue a Grecia y lo abucharon, lo recibieron muy mal. Eso yo no lo sabía. Digo, no he estado pendiente de esas noticias. Sí, hace una semana o algo así. Siempre que va a Grecia o a Turquía, Constantinopla lo recibe mal, sobre todo a Grecia. Hay mucho rencor contra el catolicismo en Grecia. ¿Por qué? Bueno, por toda esta historia. Pero bueno, Pedro, agradecido y espero volverte a encontrar en una futura ocasión. Esperamos hablar de nuevo. Claro que sí. Claro que sí. Bye.